Bueno, pues buenos días a todos. Gracias al Instituto, a Enrique y a Jos por invitarme a participar en este evento. Bueno, yo llevo ya bastante tiempo en el mundo digital. Más de 15 años de experiencia en agencia, en empresas como eBay, recientemente en Mythic, y además fui parte de esa primera promoción allá por el 2002 del primer máster digital. Entonces, realmente ahora mismo hablar de retos y de oportunidades, de consejos, supone un poco mezclar conceptos. Vamos a ver que existe una frontera un poco difusa, pero antes estábamos comentando, antes de comenzar la charla, que realmente todos los que estábamos aquí vamos a coincidir bastante en un poco de lo que íbamos a hablar. Hasta ahora estoy viendo que todos tenemos puntos bastante en común, porque realmente es así lo que es el mundo digital. Otra cosa es el enfoque que cada uno viva o le quiera dar. En el mundo digital hemos pasado del web 2.0 a hablar ya del empuje de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con los usuarios que estamos captando? Es decir, las bases de datos. Son bases de datos en general muy cualificadas, pero nos podemos preguntar si les estamos sacando todo el provecho. No solamente es el CRM, la tecnología, sino facilitar al usuario el acceso a la tecnología allá donde esté. No solamente tiene que acceder a los productos a través del ordenador, hay otros dispositivos, y me preguntaría si estamos dando la respuesta adecuada a la movilidad. Por tanto, ¿cuáles son los próximos retos del mundo digital? Por un lado, hablaríamos de transformación digital, conocer mejor al usuario y hacer rentable la movilidad. Esto, de alguna manera, se empieza a mezclar bastante. Hace unos meses que yo me planteé un poco salir de la zona de confort, donde estaba en Mythic, ya llevaba pues, más de 8 años, y por tanto estaba dispuesto a escuchar propuestas que pudieran venir de fuera. Esas propuestas en un primer momento empiezan a llegar de empresas que no son digitales, empresas de servicios fundamentalmente, y el primer planteamiento es: yo quiero vender mi producto por internet. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo piensas hacerlo? Porque realmente tú me estás ofreciendo un servicio que es físico, y tu forma de venderlo tradicionalmente son los directorios, publicitarte, darte a conocer de alguna manera con un reconocimiento de marca que tengas. ¿Por qué quieres estar en digital? La respuesta siempre era la misma. En el mundo digital es donde se hace hoy día la mayor parte de las transacciones, y yo quiero que mi negocio sea 100% digital. De manera que a mí me sorprendía y me quedaba bastante atónito pensar que lo que querían era llevar toda la parte que estaban haciendo de forma tradicional al mundo digital. Era algo que resultaba totalmente incoherente, y sobre todo por el planteamiento que hacían. Todas las ventas que no estaban consiguiendo de manera offline, creían que Internet se iba a convertir pues, en el gran salvador de lo que no estaban logrando, pues, precisamente por invertir en marca, en campañas de publicidad, etc. El canal digital no lo percibían como un canal más pues, de captación de usuarios, lo concebían como el único. Entonces, cuando yo les planteaba, ¿y qué pensáis hacer con ello? ¿Cuál es la estrategia? Siempre obtenía la misma respuesta: no, nosotros te damos la estrategia, los KPIs que tienes que conseguir y ya está. Pero realmente no se estaban planteando el canal digital con el sentido o la orientación que se le debería de dar. Esto pasó una vez. A los pocos meses o a las pocas semanas me vuelven a llamar de otro negocio parecido y me vuelven a plantear algo similar. Nosotros somos una empresa de servicios, nos dedicamos a tema de reparaciones en el hogar, y de repente
hemos pensado que los números no nos están yendo como queremos y planteamos crecimiento. Crecimiento lo queremos ver desde el mundo o desde el canal digital. Bueno, ¿lo veis como un canal más o para vosotros es realmente la apuesta? Y la respuesta volvió a ser la misma, es la apuesta. Hay mucha competencia, no conseguimos hacerlo a través del negocio tradicional, vamos a plantearlo que todo llegue a través de lo digital. Entonces, realmente, la transformación digital en empresas tradicionales para mí constituye el reto más grande que hay hoy día, sobre todo porque no se está teniendo claro el enfoque que hay que darles. Es decir, habrá empresas que sí que puedan orientar su negocio y cada vez más al área digital, a Internet, al e-commerce, y habrá negocios que se lo tengan que plantear pues, como un canal más de venta o de promoción o de relación con los usuarios o clientes. Respecto a los negocios nativos digitales, aquí la situación es bastante diferente, porque en este caso tenemos negocios que ya han nacido en el mundo digital, generalmente startups, y hoy día ya nacen pensando en lo que yo he planteado como el último reto, que es la movilidad, es decir, los negocios nacen ya adaptados a un mundo que hoy día ya se mueve prácticamente con teléfonos móviles, pero el problema está en los negocios tradicionales, los que han nacido con PC y realmente les está costando cada vez más adaptarse a las nuevas tecnologías, porque aparecer o tener aplicaciones prácticamente tiene hoy día todo el mundo. El problema es si esas aplicaciones están dando respuesta a lo que es las necesidades del usuario. Y unido a todo esto va el hecho de si conocemos bien a nuestro usuario, es decir, si le estamos dando la propuesta de valor que está pidiendo, y más en un momento en el que tenemos todo tipo de herramientas para conocer todo esto. En ese sentido, la mayoría de las empresas disponen de bases de datos, pero ¿cuántas tienen un sistema de CRM adecuado? ¿Cuántas realmente tienen analistas que se dedican a ver cómo es el usuario, a conocerlo mucho mejor? Porque el problema es que en la mayoría de los casos nos movemos por la intuición, por lo que creemos que son tendencias del mercado, por lo que consideramos que deberíamos de ofrecer al cliente o al usuario, pero no conocemos realmente lo que tenemos dentro de nuestras empresas. Y eso a lo que nos lleva realmente es a que estamos desperdiciando una información realmente muy útil. Útil para nosotros y útiles para otros, porque muchas veces nos apropiamos de la información y no la queremos compartir. Y en cuanto al tercer reto, estaría la movilidad. Todos sabemos que tenemos que estar en los dispositivos móviles, pero ¿cuánto realmente estamos sabiendo hacerlo? Yo voy a poner un ejemplo, el de Meetic. Meetic fue la primera empresa de dating que sacó una aplicación en España y en Europa. La sacó cuando realmente casi nadie sabía lo que eran las aplicaciones, incluso para el PC. Hoy día ni nos imaginamos estas cosas. A pesar de ello, se ha estado trabajando con una aplicación obsoleta y anticuada hasta hace unos meses. Y estamos hablando del líder en el mundo del dating, en el sector de encuentros y de pareja por Internet. ¿Qué ocurría? Que el usuario cuando llegaba y utilizaba la aplicación no encontraba las mismas funcionalidades que se tenían en lo que sería el PC. El usuario estaba habituado al PC y sobre todo había un error también bastante grande, y es que la aplicación, el precio que se pagaba por poder utilizarla, no daba acceso a poder utilizar el PC, con lo cual ya se estaba directamente segmentando usuarios de una manera poco racional. ¿Por qué? Porque se consideraba que el usuario que iba a ir a la aplicación era un usuario más avanzado. Normalmente se estaba pensando más pues, en usuarios de iOS más que en Android y al final no se estaba haciendo
lo que tenía que hacerse, que era facilitar el acceso al producto o al servicio desde diferentes dispositivos. Se estaban perdiendo oportunidades, se estaba perdiendo generación de contenidos y se estaba haciendo, no que el usuario se fuera, porque al final el usuario se vuelve cómodo y utiliza el PC cuando llega a casa, las tablets, que en cierto sentido han salvado bastante porque han permitido seguir utilizando lo que sería la versión PC o desktop, o la touch, que al final era bastante parecida, y esto ha llevado a que durante mucho tiempo se ha estado considerando que la tablet era realmente un dispositivo desktop y no un dispositivo móvil, aunque eso siempre es algo que es bastante polémico. ¿Cuáles serían, por tanto, las oportunidades, visto los retos que hemos mencionado? Pues por un lado, hablar de cualificación de bases de datos. La tecnología que tenemos hoy día cada vez es más avanzada. Y por otro lado, nuevos dispositivos móviles. Es decir, ya no es solamente el teléfono, la tablet, tenemos también los relojes y todo tipo de dispositivos que obviamente no sirven para todos los negocios, pero sí muchos se pueden aprovechar ya de estas tecnologías. Por tanto, los retos se convierten en oportunidades. Para mí el más importante en este momento es conocer bien al usuario y eso pasa por la cualificación de las bases de datos. Es decir, las bases de datos nos sirven para darles un uso interno, el que todos conocemos de extraer la información para saber el usuario qué es lo que está haciendo, conocer mejor el funnel de compra, desde que el usuario llega a nuestro site hasta que se va, cómo es el usuario. Pero, por otro lado, existen empresas que tienen bases de datos extraordinariamente cualificadas. Estoy hablando de aquellas que recogen información de todo tipo, es decir, no solamente género y edad, sino, y correo electrónico, por supuesto, sino una serie de variables que nos permiten no solamente cualificar nuestro propio usuario, sino nos permitirían hacerlo con bases de datos o con tráfico de sites externos. A esto se empiezan a dedicar ya algunas empresas, las agencias, empiezan a venderlo como la gran oportunidad que tenemos en este momento. Hay mucha información que no se está utilizando adecuadamente. Es información que está ahí, que las empresas no quieren compartir porque temen de alguna manera el perder el know-how que tienen, el que se pierda información o que la competencia pueda conocer su usuario. Sin embargo, hoy día sabemos que, por ejemplo, en base a las cookies, un usuario que está en una base de datos, pues vamos a decir un Mythic, por seguir con el mismo ejemplo, que visita un determinado site a través de la cookie, nos permite saber el tráfico de ese site, cómo es, qué tipo de usuario tiene, cuáles son los intereses, cuáles son las características sociodemográficas, etc. ¿A qué nos lleva esto? A que podremos tener una segmentación mucho más precisa, que en definitiva es la que está hecha en base a un perfil, porque realmente los problemas que nos encontramos hoy día cuando hacemos campañas de captación de usuarios, cuando optimizamos, se centran precisamente en las dificultades que tenemos para conseguir una segmentación precisa, ¿no? Paloma decía antes que la segmentación no solamente tiene que consistir en el usuario, y estoy de acuerdo totalmente contigo, pero es cierto que en un primer momento, cuando estamos optimizando campañas, necesitamos saber por lo menos si el usuario es hombre o mujer, si tiene un determinado rango de edad, y esto no es factible en general si no es a través de empresas que recogen información en el perfil, ¿no? Pues un Facebook, un Mythic, un proveedor de correo electrónico que está recogiendo esta información. Cuando nosotros vamos a hacer una campaña de captación en determinados sites y nos hablan de segmentación, realmente a lo que están recurriendo es a segmentación por el tráfico, asociada a la conducta, el behavioral. Se basan en determinados criterios, más o menos complejos, pero realmente, por experiencia propia,
Cuando he hecho campañas de captación basándonos precisamente en este tipo de segmentaciones, al final no terminan de funcionar porque la precisión no es muy adecuada, no afinan demasiado. Muchas veces pensar que el público que estaría en un site de motor es 100% masculino o el que está en una revista de corazón es femenino es un error bastante grande. Entonces, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de, a través de bases de datos cualificadas, que no son todas en el mercado, pero que para eso hay tecnología y empresas y agencias que se dedican a ello, cualificar el tráfico de todos aquellos sites que a día de hoy no lo tienen. Por volver al ejemplo de Meetic, hasta el año 2011 aproximadamente, la captación de usuarios se hacía a través de los canales tradicionales, las 4 patas del marketing que todos conocemos hasta ese momento: afiliación, SEM, display básicamente y los portales, el partnership. En ese momento aumenta la competencia, entran nuevos sites y sobre todo los canales empiezan a dejar de ser rentables. Uno empieza a plantearse, ¿cómo lo puedo hacer? Pues por fin se da con la solución que lleva a tener ROI positivo, que es además bueno, clave, ¿no? Para mí es algo que queda fuera de toda discusión en empresas digitales. Todos miramos claramente el enfoque en el resultado. Y en ese momento, después de mucho probar, se decide, por un lado, que todo lo que se pruebe tiene que recurrir al A/B test, es decir, hacer locuras de cambios radicales no conducen a nada, salvo a equivocarse o quizá acertar, pero es mejor compararlo con un entorno ya existente. Y queda claramente demostrado que cuando se hacen campañas segmentadas por perfil, es decir, con datos reales sobre el usuario, las campañas tienen ROI positivo, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. De ahí que considere que conocer al usuario, las bases de datos y la cualificación de las mismas y el que éstas sirvan para cualificar precisamente el tráfico de terceros sea un pilar clave que es una oportunidad que tenemos hoy día. Es cierto que cada día hay más herramientas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí recibimos continuamente visitas de comerciales o propuestas hablando precisamente de tecnologías que nos permiten pues mejorar nuestros productos. Para mí el gran reto en este sentido es saber elegir la adecuada, porque obviamente cuando alguien va a vender un producto nos va a vender sus bondades. Con esto no quiero decir que esas herramientas vayan a ser malas, ni mucho menos, sino simplemente saber cuál es la que más me conviene. Y en este sentido, para nosotros no hay nada mejor que conocer al usuario para entender cuál es la que va a dar una respuesta más adecuada. Y por otro lado, bueno, el presente todos lo sabemos, son los relojes, son las apps, son los móviles, todo lo que tiene que ver con la movilidad, en definitiva. La gran pregunta ahora sería, ¿estamos haciendo bien la movilidad? Me atrevería a preguntar a la audiencia, ¿a quién le están saliendo bien las campañas de móviles, rentables? Si esto es algo que a algunos realmente le están funcionando o no, o es estar por estar. Porque a día de hoy la movilidad es clave, sabemos todos que tenemos que estar ahí, pero bueno, también se ha comentado aquí al principio un poco el tema del dedo gordo. Sabemos todos que los ratios de conversión en móviles no son los mismos que se están dando pues, en el PC, por razones lógicas. El móvil es también un instrumento que sirve para crear marca, sirve perfectamente como las campañas de display en medios tradicionales que podemos hacer. Y, por supuesto, hay que estar en móvil y tenemos que seguir trabajando para optimizar las campañas. Ni mucho menos quiero decir con esto que no haya campañas en dispositivos móviles y a través de ciertos canales que estén resultando positivos, pero creo que todavía sigue siendo un gran reto
el entender cómo podemos optimizar todas las campañas en móvil y sobre todo por las múltiples posibilidades que estamos teniendo, ¿no? Cada día hay más formatos, cada día hay nuevas tecnologías, más herramientas, bueno, ya ha entrado de hecho el RTV en los móviles, aparte de las dificultades que pueda entrañar, y al final son oportunidades que están ahí, pero retos a la vez de cómo podemos conseguir que estos sean realmente rentables. Y al final yo daría 3 consejos. Uno, que sería gestionar mejor la información, y esto se conseguiría solo a través del análisis para poder crear una oferta más atractiva, para darle realmente al cliente, al consumidor, lo que quiere. 2, invertir más en conocimiento. Y 3, dar prioridad a la movilidad, porque cada día navegamos más en móvil. Por un lado, la información como base, es decir, nosotros disponemos de esos datos. Prácticamente todas las empresas tienen una base de datos de sus usuarios y, por tanto, pueden acceder a esa información. Tecnología como medio para poder extraer esa información y, al final, los aparatos, los dispositivos como resultado. Tenemos que aprender a gestionar mejor la información para conocer al usuario y poder plantearle esa propuesta de valor. Eso es algo que está al alcance prácticamente de todos. Si lo hacemos externamente, ya disponemos de tecnologías, ya lo he mencionado anteriormente, que nos permitirían extraer información para cualificar tráfico y al final poder ofrecer una propuesta de valor mucho más al alcance y más a las necesidades, adaptada. Y además la tecnología es también capital humano, es decir, personas que realmente entiendan cómo hay que gestionar todos estos procesos. No solamente pensar en herramientas. Si tenemos una herramienta y después no tenemos quien sepa utilizarlas y sacar las conclusiones, es decir, hacer el preceptivo análisis, no nos lleva prácticamente a nada. Y por otro lado es facilitar el acceso al producto, que el usuario tenga el mayor número posible de caminos, que no se reproduzca la situación que os mencionaba al principio de tener una app y solo poder utilizar la app. Después, si tenía el site, tenía que pagar otro tipo de precio aparte. Invertir en conocimiento, no solamente en herramientas, es decir, aquí el capital humano es realmente importante. Personas cualificadas que sepan leer entre líneas, que sepan saber lo que realmente está demandando el usuario que tenemos. A veces no tenemos que dar lo que está pidiendo el mercado, sino adelantarnos y crear una necesidad. Y aquí tenemos ejemplos muy claros de visionarios, pues, como ocurrió con Apple en su momento, de llegar a crear una necesidad que se ha convertido hoy día en algo que es un commodity. Se ha visto que el usuario prefiere lo rápido a lo mejor. Muchas veces esa información no la tenemos en cuenta y muchas empresas invierten grandes recursos en generar una aplicación muy compleja, que tenga muchísimas funcionalidades, y eso no es lo que está demandando el usuario. Es decir, tenemos que analizar bien previamente, saber qué es lo que quiere y entender que si el usuario quiere hacer solo un clic o dos y no le importa obtener más información del producto, recordemos que hoy día el usuario es alguien muy informado, tiene muchísimos canales para poder acceder a la información, y esto al final a lo que nos lleva es a que las cosas cuanto más sencillas, mucho mejor. Creo que también lo hemos mencionado en esta sesión. Y elijamos adecuadamente el talento, porque obviamente hay mucho y muy bueno, pero hay una gran diferencia entre una persona excelente y una persona buena. La persona excelente al final es visionaria y va a saber realmente adaptarse o adelantarse a lo que el usuario pide. Y por último,
hay que dar prioridad a la movilidad. Es decir, por mucho que aquí yo esté diciendo que nos está costando arrancar con la movilidad, que no terminamos de dar con la tecla que nos permite hacerlo, bueno, pues rentable, al final, aunque los resultados no acompañen, tenemos que estar en los móviles. Es decir, el usuario no va ya al ordenador. El usuario lo que quiere es, según va en el metro o en el autobús camino del trabajo, poder acceder a los servicios que cuando llegue al trabajo pues no se va a poner a mirar en el PC. Y el problema que tenemos en movilidad es que a menudo nos empeñamos en comparar los parámetros en cuanto a rentabilidad, KPIs, etcétera, con los del PC. Y esto obviamente no tiene sentido. No estamos todavía en una fase tan avanzada como para decir que la tecnología en móviles esté resuelta como ocurre en el PC. Seguimos casi todos con la mentalidad del PC, es decir, todas las startups, o la mayoría que están surgiendo, nacen ya en un mundo digital de móviles. Y esto es lo que realmente tienen que plantearse los negocios que ya llevan tiempo, consolidados y están intentando hacer el esfuerzo en el móvil, pero no terminan de dar con la tecla. Y por último, el usuario está claro que demanda el acceso cada vez desde más dispositivos y esos dispositivos no son los mismos. Es decir, no es lo mismo navegar en un móvil que tiene una pantalla más reducida que hacerlo en una app. Al final, la tendencia, o la que debería de ser la tendencia, es invertir un poco la forma de pensar. Es decir, yo no debería de crear un sitio web y después adaptarlo al móvil. Todo lo contrario, empecemos primero por las apps, empecemos primero por el móvil, la versión touch, y de ahí adaptémoslo, si es necesario, al PC. Esto es algo que no va a desaparecer. Y yo con esto querría terminar para no aburriros ya demasiado.